Y bueno, justamente para hablar de este tema, le agradezco que nos tome la llamada al maestro Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo, un gusto saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches a toda la audiencia, con mucho gusto. Muchas gracias, Rodolfo. Ya habíamos platicado hace apenas unas semanas en Expedientes TVC el tema de la polémica sobre la pobreza. ¿Qué piden ahora? Tú eres por supuesto, uno de los firmantes. ¿Qué piden ahora? ¿Cuál es este mecanismo? ¿Hacia dónde está encaminado? Bueno, lo primero que pedimos es lo que ha quedado pendiente, que es una explicación detallada, pública, de lo que ocurrió con la, forma de cambiar la manera de levantar la información por parte del INEGI, que hizo incomparables las cifras de pobreza. Y lo que queremos es que esta explicación pueda darse de manera que se escuche a los usuarios, muchos de ellos especializados, y pueda entonces tenerse información fidedigna que nos permita decir qué es lo que está ocurriendo en materia de pobreza y de otros asuntos de bienestar en el país. Vamos, la intención, Rodolfo, es que esto que ocurrió, lamentable, esto que ha generado la polémica, no se quede en eso y no se pierda este año de comparación con 2015. Va más allá de eso. Prácticamente está perdida la información de 2015, que fue la que se levantó de una forma inusual. Pero estamos aproximadamente a 20 días de que se inicie el levantamiento de los datos para 2016 y todo parece indicar que no hay cambios que garanticen la comparabilidad. Entonces tendríamos otro esfuerzo de obtención de información que puede incorporar mejoras, pero que desafortunadamente no nos va a permitir decir si avanzamos o retrocedimos en materia de pobreza. No, y además está en riesgo eso. Sí, además estamos hablando de un gasto, ¿no? De un gasto, hasta donde tengo entendido, de 156 millones de pesos para hacer la encuesta del 2015. En el caso de 2016 es mucho más, porque además se incluye el levantamiento del gasto de los hogares, no únicamente de la parte de ingreso. Pero permítame decirte que hay otro elemento que ha surgido en las últimas semanas que también hace correr un riesgo enorme de que nos quedemos sin cifras de pobreza ya para lo que ocurre en esta administración. Hace un par de semanas, la Secretaría de Desarrollo Social empezó a repartir una cartilla social. Y este es un avance sin duda en materia de información, porque se les da a cada familia la información de cuánto ha recibido en términos de apoyos monetarios o en especie del gobierno federal y también de los gobiernos de los estados. Ese es un avance en información. El problema es que eso puede generar otra vez que las personas, al tener ese instrumento, reporten algo diferente a lo que habían estado reportando tradicionalmente, no porque reciban más, sino simplemente porque ahora tienen por escrito el dato, y eso hace incomparable la información. Fedesol está introduciendo elementos de mejora en la información también, que anuncian otra vez una falta de comparabilidad en las cifras de pobreza. Sí, y ya justamente lo habíamos platicado, justamente en Expedientes TVC, este empujón, este apoyo que le está dando Cedesol al INEGI en su cambio de metodología. Pero déjame, te pido por favor que nos ayudes a entender a nuestro auditorio de Mega Noticias TVC, ¿cuál es la importancia de la medición de estos datos? ¿Cuál es la importancia de tener estos datos y de poder hacer el comparativo con el año anterior? ¿Qué resultados son lo que nos da? Bueno, son 3 puntos fundamentales para los que sirve la medición. Primero, para saber la magnitud de nuestros problemas. No es lo mismo tener 50 millones de personas pobres que tener 35, porque pues eso nos habla de un país realmente diferente en un caso y en otro.
La segunda utilidad de las cifras de pobreza es que permite planear la política social. Así es. Por ejemplo, cuánto vamos a recaudar para atender necesidades de educación, de salud, etcétera. Y la tercera utilidad de las cifras de pobreza es que si nosotros podemos comparar cuánto aumentó o disminuyó la pobreza asociada a la política de desarrollo social, pues podemos saber si está funcionando o no y cambiar lo que sea necesario. Entonces, muy importante esta información. Así es. ¿Qué esperan de esta carta, Rodolfo? Bueno, lo que esperamos es que tanto el Coneval como el INEGI nos den una respuesta formal, y que haya un proceso de participación en el grupo técnico que está revisando estas cifras, primero para que se conozca qué es lo que está haciendo, y en segundo lugar, para que se escuchen las opiniones de expertos en cuanto a los riesgos que puede haber de no hacer los cambios necesarios en cuanto a la información. Pues, Rodolfo, una tarea titánica, pero fundamental para el próximo año y sobre todo para ir planeando las políticas sociales, las políticas públicas que resuelvan los problemas que tenemos, ingentes por supuesto, pobreza sin duda, un duro problema de economía en el país, por mencionar dos de los temas fundamentales. Así es, un gran problema que no debemos de dejar de seguir porque mucho dinero y el bienestar, sobre todo de las personas, dependen de ello. Rodolfo de la Torre, un gusto saludarte y que compartas con nosotros y con el teleauditorio de Mega Noticias TVC estos conceptos importantes sin duda. Muchas gracias. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches al maestro Rodolfo de la Torre.